Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a enseñarles cómo descomprimir un archivo RAR y cómo que les aparezca una imagen ISO. Digamos, hay personas que descargan una imagen ISO y esto no le aparece así, sino que le aparece un archivo como este, ¿ok? Entonces hoy vamos a ver cómo verificar eso de que aquí no les aparezca un archivo como RAR, sino que les aparezca esta imagen ISO que vemos acá. Como pueden ver, este es un archivo WinRAR, así que también vamos a comprimir eso. Y sin más que decir, comencemos con el video. Lo primero que tienen que hacer es tener descargada su imagen ISO, ¿ok? Bien les va a aparecer así o les va a aparecer como esto de acá. Entonces, primero tienen que asegurarse de que sea una imagen ISO. ¿Cómo hacemos eso? Entonces nos vamos a ir a archivos, vamos a un clic en archivos. Y una vez estando acá, yo estoy en Windows 10, es parecido casi que en Windows 11. Dan aquí en vista, igual en Windows 10 también le funciona. Y aquí en esta opción, después de dar en vista, van a dar donde dice extensión de nombre de archivo, ¿ok? Dan un clic ahí y vamos a minimizar esto. Y como pueden ver, ahora sí me aparece un archivo .iso, ¿ok? Aquí dice que es un .iso y entro acá, también me aparece .iso. Y si entro acá me dice que es un archivo .rar, ¿ok? Este es un archivo RAR. Y para mostrar las extensiones en Windows 11, entonces lo que tienen que hacer es irse al explorador de archivos de Windows 11, digamos, como pueden ver acá. Y aquí me aparecen las extensiones que no la tengo. Por ejemplo, acá me tendría que aparecer .iso y como pueden ver no me aparece. Entonces en Windows 11 es casi parecido en Windows 10. Se van a ir acá en la pestaña donde dice ver, dan un clic ahí y bajan hasta abajo donde dice mostrar, ¿ok? Él solo se va a extender esto o dan un clic. Y acá donde dice extensiones de nombre de archivo, dan un clic ahí, listo. Y como pueden ver, ahora sí me aparece .iso, .rar y esto es para que aparezcan las extensiones de estos archivos, ¿ok? Como pueden ver, acá me dice .iso. Y ahora sí podemos ver las extensiones o qué archivo es el que tenemos en esta parte de acá. Esto sería en lo que es Windows 11. Lo que ustedes quieren saber es que cómo transformo estos, si me aparecen como WinRAR y son ISO, cómo transformarlos. Así que primero voy a hacerlo viceversa, ¿ok? Voy a transformar estos que parezca un archivo RAR. Bien, doy clic derecho sobre este archivo o sobre el archivo que ustedes quieran convertir, clic derecho y me voy a donde dice propiedades. En Windows 11 también va a ser igual, clic derecho, propiedades. Bien, una vez acá, ustedes pueden ver que aquí dice que se abre con explorador de Windows. Por eso a mí me está apareciendo que es un archivo ISO, como esto de acá. Si le doy acá en cambiar, ok, cambiar, y le doy que abra con WinRAR, doy un clic ahí y doy en aceptar. Como pueden ver, estos dos archivos que estaban como .iso, que me aparecían como esto de acá, ahora me aparecen como que si fuera un archivo RAR, ok, de aplicar y aceptar. Pueden ver, ahora me aparece como que si fueran tres archivos RAR. Pero no, este es un archivo .iso, como pueden ver acá abajo. Y este sí es un archivo RAR. Entonces bien, para los que querían cambiar esto, entonces igual es el mismo procedimiento. Se dan clic derecho, le dan en propiedades y acá donde dice se abre con, igual es en Windows 11, acuérdense. Le dan cambiar y aquí eligen explorador de Windows, ¿ok? Tienen que asegurarse de que el archivo que descargan diga .iso, ¿ok? Para que le funcione. Si aquí dice .rar, como este de acá, entonces sí, siempre va a aparecer este librito de acá, ¿ok? Tienen que asegurarse que diga .iso. Entonces, clic derecho al .iso, propiedades. Esto también lo pueden hacer en Windows 7. Le dan en cambiar y le dan el explorador de Windows, ¿ok? Tienen que darle en el explorador de Windows para que les quede como un archivo o una imagen ISO, digamos así. Dan en aceptar y como pueden ver ya se cambió. Solo vamos en aplicar y aceptar y listo. Ahora tenemos la imagen ISO listas para usarlas, ¿ok? Bien, este sería en lo que es cuando ustedes descargan una imagen ISO y se le abre con WinRAR, ¿ok? Tienen que dejarlo que se abra con el explorador de Windows, como les acabo de enseñar, para que si tengan lista la imagen ISO, para que puedan bootear en un pendrive o puedan usar la imagen ISO en lo que ustedes quieran. Esto es para las personas que ya tienen instalado WinRAR. Y si se descarga un archivo .rar como este de acá y no les aparece este librito, es que no tienen descargada WinRAR para descomprimirlo. Entonces lo que tienen que hacer es descargárselo. Se van a ir al explorador que ustedes usen y van a escribir descargar WinRAR. Van a escribir eso ahí y dan un enter. Ahora van a dar la primera opción que dice WinRAR, ¿ok? Dan un clic ahí y ya se van a descargar el archivo, ¿ok? No pesa casi nada, pesa como 2.27 megabytes.
Lo descargan, le dan clic derecho, ejecutar como administrador, lo instalan y listo, ya van a tener WinRAR instalado. No muestro este procedimiento porque la verdad es que es bastante fácil. Entonces bien, cerramos esto. Y ahora sí, una vez descargado WinRAR o instalado, ya a ustedes les va a aparecer el archivo RAR que se han descargado, les va a aparecer así, con un librito. Y para descomprimir, le van a dar clic derecho, así también es en Windows 11, solo que en Windows 11 ahora le tienen que dar donde dice más opciones, ok, acá abajo. Acá aparece un botón donde dice mostrar más opciones, da un clic ahí y ya les va a aparecer estas opciones que están acá. Yo siempre recomiendo donde dice extraer en, ok, y nos crea una carpeta para extraerla en este archivo que está acá, ok. Bien, este WinRAR, o digamos este archivo RAR, tiene una contraseña. Eso es muy importante, que a la hora de descargarse un archivo RAR, si ahí en alguna parte le dice contraseña, ustedes tienen que copiar esa contraseña y pegarla a la hora de descomprimir. Bien, voy a mostrarles cómo hacer. Vamos a dar clic derecho y le vamos a dar extraer en. Damos un clic ahí y como pueden ver acá me dice que introduzca la contraseña. Yo no puedo usar este archivo si tiene contraseña y no me la sé o no me la han dejado en el link o en alguna parte ahí. Bien, la contraseña de esto es esta que podemos ver acá arriba, que también está en el nombre del archivo. Las contraseñas varían, digamos, ustedes cada que descarguen un archivo RAR, a ustedes les van a dejar la contraseña ahí, o hay archivos RAR que no tienen contraseña, entonces no van a tener ningún problema y de una vez se va a descomprimir y no va a aparecer esta ventana. Bien, la contraseña está en este archivo RAR que está aquí, entonces esta de acá. Voy a copiar y voy a pegar la contraseña acá. Esta es la contraseña, aquí pueden dar en mostrar contraseña. Y primero verifiquen que la contraseña esté bien, dando o marcando aquí, y ya pueden ver la contraseña. Y ahora van a dar en aceptar. Damos un clic en aceptar y como pueden ver ya nos creó una carpeta y nos mandó a la imagen ISO que está adentro, digamos. Se va a descomprimir y adentro va a estar la imagen ISO. Vamos a esperar que termine el proceso para descomprimir. Y listo, como pueden ver ya terminó el proceso de descomprimir. Ahora como pueden ver acá ya me aparece la imagen ISO que acabo actualmente de descomprimir. Vamos a hacerlo un poco más grande. Como pueden ver acá está la imagen ISO que acabo de descomprimir. Y me aparece ya como una imagen ISO. ¿Ok? Me aparece así porque yo tengo que abra con el explorador. Bien, si voy a un archivo de estos, le doy en propiedades y hago el mismo procedimiento que hice ahora, cambiar y que se abra con WinRAR, aceptar. Como pueden ver la imagen ISO que acaba de descomprimir me queda como un archivo RAR, digamos, queda como un librito de WinRAR, pero es un punto ISO, aquí pueden ver, ¿ok? Cerramos esto, vamos a actualizar acá, y abrimos, y listo, como pueden ver siempre nos aparece como un archivo WinRAR, o digamos como un documento de WinRAR, pero no es así porque es un punto ISO. Y vuelvo aquí, propiedades. Es tan fácil cambiar y el explorador de Windows y aceptar. Que no se les olvide esto para los que quieren usar una imagen ISO para bootearla en un pendrive. Porque si está como un WinRAR aquí, no les va a servir. Tiene que estar así como esto, ¿ok? Dan en aplicar. Esto es muy importante porque si está como un archivo WinRAR o como un librito, Rufus no se lo va a detectar como una imagen ISO, ¿ok? Eso es muy importante. Tiene que estar aquí como que se abra con el explorador para que Rufus lo detecte. Dan en aceptar y listo, ya la imagen ISO me queda perfectamente bien. Y estas de acá, este no cambia porque es un archivo RAR, ¿ok? Bien, ese sería el procedimiento para hacer este cambio, digamos. Para esas personas que me preguntaban que cómo hacía ese procedimiento, que cuando descargaban una imagen ISO no les aparecía como la que yo tenía, o digamos así, les aparecía como WinRAR o como RAR. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Pues bien amigos, esto ha sido todo. Espero que haya quedado clara esta pregunta que me hacían en los comentarios y esta duda. Si así fue, dejen su manito arriba, suscríbanse a mi canal que es gratis y me ayudarían muchísimo. De verdad se los agradezco mucho. Es todo y nos vemos en un próximo video.